Excelente. Fíjese usted, tenemos algunos mensajitos. Dice saludos para Javier, que se ve guapísimo. Javier, que fue el chico que nos habló de tecnología el día de hoy. Y también dice, hola, soy Gerardo, mando saludos a mi novia Cristel, soy de Nacajuca, le mandamos los saludos con todo gusto. La línea de mensajes para WhatsApp, 9935-915888. Y ya está aquí con nosotros de Legal Enterprises de México, Luis Granados, que nos hablará el día de hoy de la imagen del abogado. Un placer estar contigo. ¿Qué tal, abogado? Pues fíjese usted que tiene usted toda la razón, porque regularmente hasta hacemos un chascarrillo, ¿no? Que decimos, el abogámster. Y ya entre el chascarrillo va la cuestión peyorativa, ¿no? Así como abogámster, o sea, gámster, así como de que no... Corrupto, torcido y estafador. Correcto. Platícanos un poco del tema. Bueno, yo creo, amigo, que es un tema muy importante. Es importante que platiquemos de esto, ¿por qué? Porque el abogado ha tenido una imagen realmente desagradable durante mucho tiempo. Yo sé que no es la mayoría, pero no me podrás negar que la imagen del abogado aparece en toda clase de chistes, sí, albures y en todo lo que uno se puede imaginar. ¿Cuál es la imagen que está representando? De una persona desconfiable, de una persona que no es capaz de hablar con honestidad con su cliente. Y esa es una situación que no solo en chistes, en películas, en toda clase de animación, en todo sentido siempre aparece. Es totalmente incorrecto. Entonces, yo quiero estar aquí el día de hoy contigo para explicarte un poco más acerca de eso. Es que le agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros desde ya hace una buena cantidad de meses, lo que es Legal Enterprises de México, porque nos ha estado ayudando a aclarar un tanto las dudas, y en este día, pues bueno, vamos a hablar precisamente de esta cuestión, cómo los abogados en sí pudieran mejorar también esta imagen. Desde luego, la corporación a la que represento, a la que orgullosamente dirijo todo lo que es el área del aspecto penal y criminalístico, es especialmente formal y seria en cuanto a todo lo que refiere al área absolutamente legal. Por esa situación me gusta hablar contigo referente a ese tema, porque cuando yo estudié por lo menos la carrera, habían una enorme cantidad de mitos acerca de los abogados que hoy podemos empezar a desmentir. Por ejemplo, nos decían, la carrera está sobresaturada. Si eres abogado vas a terminar como taxista, como taquero, vas a terminar haciendo otra cosa porque no hay trabajo para los abogados. Decían, todos los abogados son corruptos, son estafadores, y eso no es cierto. De hecho, yo puedo garantizar que prácticamente la totalidad de abogados que yo conozco son gente recta, honesta, directa y que hace las cosas bien. Entonces la pregunta sería, ¿de dónde apareció esa imagen? ¿De dónde salió entonces? Si te estoy diciendo que son honestos, ¿cómo es posible que de repente aparecieran imágenes donde no lo somos? Bueno, quiero aclararte ese concepto. Hay puntos específicos en los que un abogado puede caer, y eso es error completamente del abogado, lo que ha dado esta mala interpretación. Por ejemplo, he conocido muchos casos de abogados que hacen bien su trabajo, pero no se explican con los clientes. Es decir, nos traen un asunto, erróneamente lo tomamos, lo procesamos, lo hacemos, lo sacamos adelante, pero nunca le informamos al cliente del progreso. Nunca le decimos y le explicamos cómo es cada situación. ¿Qué hace un médico? Te dice, estás enfermo de esto, va a aparecerte esto, te va a pasar esto y te voy a curar así y así y así. Muchos abogados caemos en el error de no proceder de esa manera. ¿Qué es el primer mito que te dice un cliente? Te dice, oiga, yo le pagué al abogado y nunca hizo nada, ya no volví a saber de él. Entonces, ¿qué es lo que pasa en realidad? Por ejemplo, tú inicias un procedimiento, tú inicias un caso legal, tú inicias con la adecuada formalidad, pero tu cliente no sabe cuáles son los tiempos de la ley. No sabe que cuando tú inicias, por ejemplo, le pueden dar 10, 15 días a la contraparte para contestar. Entonces, no parece que tú estuvieras trabajando. ¿Por qué? Porque tú empiezas un asunto y si la otra parte no contesta en 15 días o no hace ningún movimiento porque sea irresponsable, flojo o desidiosa, da la apariencia de que tú no estás moviendo nada. Da esa apariencia y sin embargo no es así. El abogado no le explica, oiga, mire, si no ha pasado nada es porque él no ha movido ninguna pieza, igual que en el ajedrez. O sea que es una cuestión un poco de explicarle a los clientes cómo es el proceso, porque cuando no hay esta información precisamente es cuando la gente dice, bueno, ¿y el abogado qué onda? Tiene como 10 días y no me habla, no me dice nada. Yo creo ya hasta se fue con mi lana y ni tan siquiera se reporta. Desde luego. Una de las primeras cosas que yo aprendí en la carrera es siempre mantener informado a tu cliente. Aún si no ha habido ningún progreso, tienes la obligación de llamar y decirle, mire, hasta este punto no ha habido ningún progreso, por esto, por esto, por esto y por esto. Te sientas, como muy pocos abogados hacen, te sientas con el cliente y le dices, mira, así funciona la ley. Esta es tu situación y así te vamos a salvar, te vamos a rescatar en tanto tiempo. Yo puedo garantizar que la mayor parte de los abogados que yo conozco, les decía, son completamente honestos, pero muchos sí rayan en la falta de dedicación a explicarle al cliente. Y eso es lo que nos da una mala imagen.
Además de muchos procedimientos legales que de entrada ya son muy tardados, que no es responsabilidad del abogado, sino de que así fue creada la ley y que, bueno, da esas malinterpretaciones. Muy bien, fíjate que aparte cabe mencionar que están las cuestiones meramente judiciales y también hay otras un tanto laborales y todo esto igual lo abarcan ustedes. Desde luego, mi corporación se encarga de todas las áreas que maneja el derecho mexicano. Sin embargo, sí es importante hacer la salvedad de que tenemos especialistas de cada materia, así como yo dirijo el área penal que se dedica a todo lo que es crimen, castigo y otras situaciones. Tenemos especialistas en áreas civil, familiar, mercantil, laboral, constitucional, de diferentes áreas. O sea, por ejemplo, una demanda, yo llego, interpongo una demanda, voy con mi abogado y citan a la otra persona. Regularmente, ¿cuánto tiempo le dan a la otra parte para que responda también, ya sea la persona sola o sea con su abogado acompañado? ¿Cuánto tiempo regularmente? ¿3 días, 15 días? ¿Se puede alargar cuánto tiempo una situación así? Esa es una muy buena pregunta que precisamente toca el tema referente a qué está haciendo mi abogado. Tú me acompañas, ponemos tu demanda y ahí se abre un periodo en el que la persona a la que estás demandando tiene que ser emplazado. Primer lapso, un actuario del juzgado o una persona encargada de llevar las comunicaciones tiene que avisarle que está siendo demandado. Esto puede, dependiendo de la velocidad, la urgencia, el caso, la materia, que son diversas, puede tomar 1, 2, 3, 4, 5 días. Y una vez que ya es emplazado, entonces le dan un tiempo para responder, ya conoce el caso, le pueden dar una semana, 9 días, 15 días. Entonces, ¿cuál es la apariencia que se da? Que tú me pagaste, yo fui contigo, puse la demanda, pasaron 15 días y no pasó absolutamente nada. No hace nada. Y no pasó nada. Entonces, yo no me comunico contigo y tú dices, ¿y qué está haciendo mi abogado? Y lo primero que le encuentra a algún amigo, ¿no? Dice, oye, ¿qué? ¿Cómo va tu caso? Y le dice, no, pues ese abogado rata, nada más me agarró el dinero y ya no se ha reportado conmigo, jamás en la vida lo volví a ver. Es lo que siempre pasa. Por eso es importante tener comunicación. Comunicación. La ley te marca los términos, los plazos, te sientas con tu cliente y le dices, mira, va a tomar 3 días, más 5 días, más 10 días. Esto es lo que va a pasar. Eso El proceso, avisarle, comunicar. Yo creo que es muy importante para evitar esas cuestiones. Aparte, algunos acostumbramos a generalizar. Decimos, es que los taxistas son los peores. Che, momento, habrá taxistas que son traviesos, pero habrán otros tantos que hacen muy bien su trabajo. En este caso igual los abogados, ¿no? Habrá quienes también de repente se pierden ahí en el ejercicio del poder, porque al fin y al cabo es un poder el que también el abogado tiene. Y hay quienes pues llevan muy bien a fin su trabajo, lo respetan y todo el asunto. ¿Cómo podemos hacer para identificar un abogado que realmente está trabajando y uno que pues nada más nos está dando a tole con el dedo? Ok, bueno. Hay que empezar por un punto importante. Todos los trabajos están pensados para ser honestos. Ningún trabajo de ninguna clase es ni denigrante ni menos que otro. El abogado ha sido muy tachado por eso, muy tachado, pero ningún trabajo es denigrante. Ahora, ¿cómo reconocer a un buen abogado? Un buen abogado es aquel que se comunica contigo, que te avisa cómo va tu caso. Es el que desde el primer momento que se sienta contigo te explica qué es lo que pronostica tu caso, qué es lo que te dice la ley que va a suceder. Un buen abogado también, y esta es la parte más importante de todas porque nos ha pasado mucho en la corporación, es aquel que no te promete una victoria. Es irresponsable de un abogado decir yo te prometo que voy a ganar el caso. Por eso yo te lo prometo que lo voy a ganar. Porque no hay un médico que te diga te prometo que te voy a curar. Claro. Lo ético es decir, esta es la perspectiva legal, así está tu situación, tienes o no tienes un problema, no te puedo mentir con tal de que tú tengas más fe y me pagues la primera cantidad de dinero. Un buen abogado es el que te dice, esta es la verdadera expectativa y esto es lo que yo puedo hacer dentro de mis posibilidades. O sea que ya de antemano si un abogado llega y me dice, no, yo tu caso lo resuelvo en 3 días, pues ya de antemano digo, no, pues este abogado está medio raro su forma de trabajo porque ningún abogado te va a resolver las cosas así. Tiene que llevar un proceso, los tiempos, como lo va conformando la cuestión legal, ¿no? Los tiempos de la legalidad. Desde luego. Ahora me gustaría abundar un poco más en lo que decía al principio. Cuando yo estudiaba la carrera decían que no había campo de trabajo para los abogados, Muy bien. que por eso nos prestábamos a la corrupción, que íbamos a terminar en algún otro trabajo que no tuviera que ver con nuestra carrera, que hago la salvedad. Son muy válidos todos los trabajos, yo repito, muchos de mis clientelas, mucha de la gente que yo más quiero tiene otro tipo de trabajos, pero sí es frustrante que te digan que no vas a terminar ejerciendo tu carrera. Eso, mi amigo, es un mito. Eso no es real. ¿Por qué? Porque el trabajo existe. Yo te puedo garantizar que allá afuera hay más gente con problemas legales que abogados litigando. Te lo puedo asegurar. ¿Cuál es el problema de los abogados que salen? Lo quieren todo ahí, enfrente.
no quieren hacer prácticas, y se lo digo a los jóvenes que estén escuchando, no quieren hacer prácticas, no quieren actualizarse, no quieren llegar a los despachos a hacer servicio social, quieren que se les firme nada más, quieren que no funcione bien. Las cosas no funcionan. Entonces, ¿cómo aprender, no? Si la práctica hace al maestro, ¿cómo vas a ser un buen litigante si nunca haces todo ese proceso donde realmente te vas a ir formando? Entonces, yo creo que sí es muy importante que los chavos de las nuevas generaciones estén escuchando esto para que vean que realmente campo laboral sí lo hay. Nada más que todos tenemos que hacer también un esfuerzo por comenzar a comprender cuál es el campo laboral de determinada materia, como en este caso la abogacía. Desde luego. Me gustaría hacer, por ejemplo, la salvedad de que otro gran malentendido que se da es que eso es por parte del abogado. El abogado a veces se descorazona, no tiene el conocimiento, no se toca el corazón a saber de que lo que sé que tú estés tratando con tu cliente es importante para él. O sea, a lo mejor a mí me llegan 5 o 6 casos en una semana de gente que está en prisión, pero no deben ser solo números. O sea, hay gente ahí que está sufriendo y cada uno es un caso individual. Un abogado tiene que entender, y lo digo para que todos lo podamos comprender también, todos los abogados que me escuchan, que van empezando, que un cliente tiene patrimonio, familia, libertad, salud, que son su sagrario. Son un sagrario para él, algo que de verdad les importa, algo que cuidan, y te lo están poniendo en las manos para que tú procedas y les ayudes. Entonces, tienes que ser honesto. Si tú de verdad no dominas la materia, con la pena, no domino la materia, puede usted retirarse. Y si la dominas, le dices, la domino. Y esto es lo que espero que pase. Para que quede claro, ¿no? Para que todo quede muy claro. Esa es la esencia de un buen abogado. Porque luego estaban platicando y dicen, es corrupto, le dicen. Digo, perdón, es correcto. Pero refiriéndose igual ya al chascarrillo, ¿no? De sí, claro. Que va ahí metido el strike de que pues lamentablemente se ha confundido mucho. Entonces, el primer análisis o el análisis para concluir es precisamente que hay abogados completamente decentes que hacen su trabajo, como por ejemplo los amigos de Legal Enterprises de México. Así que pues bueno, la invitación para que igual contactemos a ellos, cualquier detalle para que nos digan cómo va a ser este proceso legal, el que usted vaya a emprender. Muchísimas gracias, Luis Granados. Es un placer estar contigo. Muchísimas gracias. Vamos a ir a pausa, es breve. Regresamos con Luisa Roura. Hoy nos platicará sobre los géneros musicales, los más autóctonos.